La carta de Pablo a los romanos es una carta muy importante porque Pablo trata temas teológicos de gran envergadura y por lo tanto los creyentes y especialmente los pastores harán bien en estudiar en detalle esa carta, especialmente si van a predicar. Ahora, como sabemos, antes de poder predicar en una forma expositiva, tenemos que tener un análisis gramatical del texto en griego. Porque es importante el análisis gramatical? Porque este análisis nos permite hacer por lo menos dos cosas importantes. En primer lugar, nos asegura que estamos entendiendo bien lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque hemos analizado con detalle cada palabra y entendemos lo que todas las palabras significan en el contexto de ese versículo. En segundo lugar, también el análisis gramatical nos ayuda a notar la estructura del pensamiento del apóstol. Muchas veces la prédica debe seguir la estructura mental del apóstol, guiado por el Espíritu Santo, y para alcanzar esa estructura, el análisis gramatical es muy importante. Lamentablemente, muchos pastores no lo hacen porque francamente es un poco tedioso. Y en segundo lugar, porque a veces no tenemos las herramientas a la mano para poder hacer este trabajo en forma concienzuda. Espero que estos estudios ayude a los que tienen interés en aprender a hacer el análisis gramatical detallado del Nuevo Testamento, porque eso te va a ayudar a predicar con mayor confianza y seguridad. Ahora, en este momento vamos a estudiar los versículos 3 y 4, es decir, la segunda parte del versículo 3 y todo el versículo 4. Pablo dice, hablando del evangelio que fue prometido en el Antiguo Testamento por los profetas, Pablo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Muchas palabras, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Mirando el pasaje en español, vemos que aquí el apóstol Pablo está describiendo quién es lo que él llama su hijo al comienzo del versículo 3. Acerca de su hijo, bueno, ¿quién es ese hijo? Y el resto del pasaje amplía y lo describe. Pablo quiere que entendamos bien quién es este hijo, porque él es el protagonista del evangelio. Versículo 1, Pablo dice, yo he sido llamado, apartado para el evangelio de Dios, y ese evangelio es acerca de su hijo. Y por lo tanto, es de vital importancia entender bien quién es este hijo. Y lo que notamos aquí es que básicamente el apóstol Pablo enseña dos cosas acerca de el Hijo de Dios. En primer lugar, que tenía una o tiene una naturaleza humana, que según la carne era del linaje de David. Y luego Pablo dice que también tiene una naturaleza divina, que según el Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Aquí tenemos el versículo 3, que es la primera cláusula que tiene que ver con la humanidad del Señor Jesús. Kata sarka, pueden ver al final. Y en el versículo 4 tenemos ahora kata pneuma hagiosunes, según el espíritu de santidad. Ahora, hay que notar que ambas cláusulas empiezan con un participio. Noten aquí, tu genomenu, que la traducción del interlineal habiendo llegado, o
llegó a ser, según la carne, de la semilla de David. Ahora noten que el participio empieza con el artículo definido. ¿Por qué es importante notar eso? Porque por lo general, cuando el participio es antecedido por el artículo definido, nos está presentando un participio adjetival, es decir, está cumpliendo la función de un adjetivo, está describiendo lo que vino antes, en este caso la palabra su hijo. La segunda cláusula, de igual modo, tenemos un participio, horicentos, y también antecedido por el artículo definido, que indica que aquí tenemos una cláusula eh, adjetival. Está describiendo quién es este hijo que es el protagonista del evangelio. Así que también notemos algo interesante en versículo 4, que las palabras Jesucristo, el Señor nuestro, vienen al fin del versículo 4. Si miran ustedes la Reina Valera, van a notar que esas palabras, Jesucristo, Señor nuestro, está en el versículo 3, ¿no es cierto? En la Reina Valera, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay una primera cosa para notar entonces, que esas palabras en la Reina Valera están fuera de su lugar. Deberían estar al fin del versículo 4, tal como está en el texto en griego. ¿Por qué es importante notar eso? Porque da a entender que las cláusulas entre las palabras de su Hijo y las palabras nuestro Señor Jesucristo, esas dos cláusulas que empiezan con un participio deben ir entre paréntesis. Son dos cláusulas participiales que tienen una función adjetival y describen quién es lo que Pablo llama su hijo. Lo he puesto aquí en forma, he cambiado aquí el formato y usando colores para ayudarnos a entender a qué me refiero. Lo que Pablo básicamente dice es, el evangelio es acerca de su hijo, quien es nuestro Señor Jesucristo. Pero entre estas dos afirmaciones, o mejor dicho, la afirmación nuestro Señor Jesucristo explica quién es el Hijo, hay estas dos cláusulas participiales que cumplen función de adjetivo, aclarando quién es el Hijo. Y la estructura en griego indicaría que podemos poner estas frases entre paréntesis para entender la estructura en la mente del apóstol Pablo. Si lo que Pablo dice es, este evangelio es acerca de su hijo. En primer lugar, ese hijo era, según la carne, del linaje de David. En segundo lugar, que según el Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y esa persona con dos naturalezas es nuestro Señor Jesucristo. O como dice el texto en griego, es Jesucristo el Señor nuestro. Lo he puesto aquí en forma eh, estructural, usando estas paréntesis para poder notar en una forma con diagrama cómo analizamos el texto. Así que el Evangelio es acerca de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Pero aquí está entre paréntesis estas dos frases. En primer lugar, empieza con el participio y tiene que ver con según la carne y es de la simiente de David. Otro participio, según el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios en poder y esto fue declarado por la resurrección de entre los muertos. Así que interesante analizar en forma estructural estos dos versículos
para poder entender la mente del apóstol Pablo y que esto pueda guiar nuestra exposición del texto bíblico. Aquí está la primera cláusula participial. Tu genomenu ek spermatos David kata sarka. Habiendo llegado a ser, la Reina Valera traduce era, de la semilla o de la simiente de David según la carne. Ahora empecemos analizando el participio. Este participio tu genomenu viene del verbo ginomai en griego, que significa llegar a ser. Ahora es importante notar que este verbo da a entender que hubo un punto de inicio y es muy diferente al verbo estin en griego, que simplemente declara la naturaleza de algo. Es. Ahora, notamos esto con mayor claridad si vamos a Juan capítulo 1. Y verán que en los primeros dos versículos, cuando Juan habla del verbo, el logos eterno, usa el verbo estin. En el principio era el verbo. No que empezó a ser, sino que siempre existía. Y el verbo existía con Dios. Y el verbo existía como Dios. Este existía en el principio. Así que en esos dos versículos, el verbo estin da a entender una persona que no llegó a ser, que no tuvo un punto de inicio. Eternamente ha sido. Por eso el verbo estin. Pero en versículo 3 de Juan 1, Juan cambia el verbo y aquí introduce el verbo ginomai. Todas las cosas por él fueron hechas. Llegaron a ser, hablando de la creación. Obviamente la creación no es eterna. También en versículo 6, hablando de Juan el Bautista, hubo un hombre enviado de Dios. Es decir, llegó a existir este Juan el Bautista, enviado de Dios. ¿Pueden captar la diferencia entonces entre estin, ser, y ginomai, llegar a ser? Así que en Romanos 1, versículo 3, cuando Pablo dice que era del linaje de David, el verbo ginomai da a entender que hubo un tiempo en que el Hijo de Dios llegó a ser humano, se encarnó. Antes de ese momento, no era un ser humano. Él llegó a ser un ser humano de la descendencia de David según la carne. Ahora, noten que este participio, tu genomenu, está en el caso genitivo, ¿no es cierto? Aquí está el caso genitivo. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque es un participio adjetival. Está cumpliendo la función de un adjetivo para describir la palabra hijo. Ahora, noten que esta palabra hijo también está en el genitivo. ¿Por qué? Porque la preposición peri, seguido por un genitivo, tiene que ver con concerniente a, relativo a. Entonces, porque la palabra huyu está en genitivo, el participio adjetival lleva el mismo caso. Por eso está en genitivo. ¿Ok? Aprendamos a reconocer por qué está en este caso particular. Luego notamos que hay dos preposiciones adicionales vinculado con la palabra David. Tenemos kata sarka, la preposición kata, seguido por el acusativo, significa según la carne. Así que esta palabra carne está en el acusativo porque la preposición lo exige. Aquí la segunda preposición en griego, ek, de, como saliendo de. Esta preposición lleva el caso genitivo. Por eso es de semilla.
simiente. Y esta palabra spermatos está en el caso genitivo porque esta preposición ek lo exige. Ahora, cuidado aquí. David también está en genitivo, pero no porque la preposición lo exige, sino porque aquí está diciendo esta semilla de quién, de David, perteneciente a David. Y en griego, para dar el concepto de perteneciente a, se usa el genitivo. Así que cuidado aquí. Aunque los dos son genitivos, ¿ok? Es por diferentes razones. En este caso, es un genitivo neutro singular porque la preposición ek lo exige. En este caso, es un genitivo masculino porque la palabra David es masculina y porque aquí esta palabra David está indicando de dónde viene esa simiente. Por eso, este es el caso genitivo. Así que esto indica, hermanos, el cuidado del análisis gramatical que tenemos que hacer para entender bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. Qué interesante cómo el griego tiene estos casos, estos detalles gramaticales que nos ayudan para poder identificar qué papel cumple cada palabra en la oración. Por eso es importante conocer bien el análisis gramatical. Nos ayuda a establecer qué es lo que cada palabra significa en el texto que estamos estudiando. Ahora pasemos a la segunda cláusula participial. Otra vez empieza con el artículo definido, que indica que es un participio adjetival. En este caso, horis centos. Noten aquí, es un pasivo. El anterior, este aquí, es la voz media. La voz media llegó a ser para sí mismo. Pero ahora es la voz pasiva porque no es que el hijo declaró algo. Si fuese la voz activa, Pablo está diciendo este hijo el que declaró algo. Si hubiera sido la voz media, sería este hijo que declaró algo de sí mismo. La voz pasiva indica que de este hijo algo se dijo. Él fue declarado, ¿ya? Siendo pasivo el hijo, otra persona declaró algo acerca de él. Ahora, este participio viene del verbo horizo, que significa marcar o delimitar. En español tenemos la palabra horizonte, que viene de horizo. ¿Qué es el horizonte? Es esa línea que demarca la diferencia entre los cielos y la tierra, o aquí en la costa de América Latina, entre el cielo y el mar. Aquí, por el contexto, el verbo o el participio tiene el sentido de señalar. Fue señalado. Ahora, para notar cómo se usa este verbo en otros pasajes, podemos mirar Hechos 10, el versículo 42. Tenemos este verbo horizo, 42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez. La Reina Valera traduce ha puesto. Lo que dice el texto en griego es que Él es el que Dios ha señalado, ha marcado como el que va a ser juez de los vivos y muertos. También en capítulo 17, versículo 31, tenemos este verbo horizo. Pablo dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Ok? Ahí designó un varón a quien él señaló o marcó como el que va a juzgar, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Así que ese es el sentido de jorizo, declarar, señalar.
Ahora, ¿qué es lo que señaló? Aquí tenemos el participio. ¿Qué es lo que señaló? Señaló que el Hijo, según el Espíritu de Santidad, es Hijo de Dios. ¿Ya? Él fue señalado por el Espíritu de Santidad como el Hijo de Dios. Y el Espíritu de Santidad lo hizo, lo señaló en poder, con tremendo poder. ¿Cómo y cuándo señaló que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, dice, ex anastaseos necron, por o de, a través de la resurrección de los muertos. ¿Ya? Plural aquí, no del muerto, sino de los muertos. ¿Ya? Esa es la segunda frase participial, adjetival, hablando de la naturaleza divina del Señor Jesús. Ahora, aquí también tenemos dos preposiciones, al igual que en la primera cláusula. Otra vez tenemos kata, pneuma, hagiosunes, según espíritu de santidad. Aquí otra vez kata, seguida por el acusativo, es porque esta preposición, cuando sigue por el acusativo, significa según. Y aquí tenemos otra vez espíritu de santidad. Ahora noten, aquí es genitivo. ¿Por qué? Porque está diciendo qué tipo de espíritu. Espíritu de santidad. Es igual que en la otra cláusula. Aquí tenemos el Hijo de Dios, ¿ok? Perdón, la semilla de David. Spermatos, genitivo y genitivo, pero genitivo aquí porque es hablando de la semilla de David. Aquí tenemos el espíritu de santidad. El espíritu es el acusativo, según, más el acusativo, pero ahora es el genitivo de santidad, ¿ok? Este genitivo es por la misma razón que aquí tenemos David en el caso genitivo. Y aquí lo aclaro porque espíritu está en acusativo, porque la preposición kata exige el acusativo. Y la segunda preposición en dunamei, en poder, y aquí dunamei está en el dativo porque la preposición en requiere el dativo. Así que muchas veces la forma gramatical de las palabras depende de la preposición. Esa es una razón muy importante por la cual ciertas palabras tienen ciertos casos, es por la preposición y si no es por eso, es por el papel que juega en la oración. Ahora, quiero tomar un momento para notar esta frase aquí. En Romanos 1:4, Pablo dice, según el Espíritu de Santidad. Es una forma un tanto inusual del apóstol Pablo. Normalmente Pablo usa esta expresión, el Espíritu Santo o el Santo Espíritu. Hechos 1:8. ¿Ya? Recibirán el Espíritu Santo. Ahora aquí noten que ambos están en el caso genitivo porque está funcionando como un nombre propio con dos elementos, espíritu, pneumatos, santo, ¿ok? Entonces ambos están en el caso genitivo por la estructura de Hechos 1:8. A veces Pablo usa esta expresión, el espíritu, el santo. Aquí en Hechos 13, versículo 2, el Espíritu Santo habló a la iglesia. Dijo, el espíritu, el santo. Aquí otra vez, ambos casos en el nominativo, porque esta aquí cumple la función de un adjetivo a la palabra pneuma, y por eso, porque es un adjetivo, lleva el mismo caso. El espíritu, ¿qué espíritu? El santo.
Así que siempre cuando estudiamos el Espíritu Santo hay que notar qué es lo que Pablo está diciendo. Y ahora en la exégesis habría que preguntarnos qué significa esto según el Espíritu de santidad. ¿Por qué Pablo usa esa expresión? Bueno, la tarea exegética es examinar en qué otras partes del Nuevo Testamento Pablo escribe eso y si podemos notar alguna diferencia entre esta estructura según espíritu de santidad y estas otras dos formas de referirse al Espíritu Santo. Ahora, aquí hay un concepto adicional. ¿Cómo fue declarado hijo de Dios en poder? Bueno, Pablo dice, ec anas Anastaseos necron, por resurrección de los muertos. Ahora, cuidado aquí. Bueno, una vez más, hay una preposición ex que exige el genitivo, por la resurrección. Esto también es genitivo porque está hablando qué tipo de resurrección, de los muertos, de entre los muertos, ¿ok? Así que este genitivo es por la preposición ex. Este genitivo es porque esta palabra juega el papel de describir algo de la resurrección. Es la resurrección de, perteneciente a los muertos. Por eso el caso genitivo. Ahora, tengamos cuidado aquí, hermanos. Lamentablemente hay algunos comentaristas que afirman que Pablo está diciendo aquí que el Señor Jesús llegó a ser hijo de Dios por la resurrección de los muertos, que recién ahí Él vino a ser en su esencia hijo de Dios. Pero Pablo no está diciendo eso. La preposición, el participio llegó a ser, tiene que ver con la humanidad. Cuando habla de la divinidad, cambia el verbo. Y lo que Pablo está diciendo es que él fue señalado hijo de Dios, según el Espíritu Santo. Claro, él siempre fue hijo de Dios, solo que los apóstoles no lo entendieron, no lo captaron durante su vida. Y fue cuando el Espíritu Santo resucita al eterno Hijo de Dios. Eso impactó a los apóstoles porque entendieron que el Espíritu Santo estaba señalando, estaba marcando a esta persona que ellos conocían como Jesús de Nazaret, es el eterno Hijo de Dios. No que llegó a serlo, sino que fue señalado en ese momento por el Espíritu Santo a través de la resurrección. Así que hay que tener cuidado con la coincidencia de preposiciones. Aquí tenemos la preposición de David y la humanidad de Cristo vino de David. Y luego tenemos la misma preposición ek hablando de la resurrección, pero Pablo no está diciendo que Jesús vino a ser por la resurrección hijo de Dios, porque el participio es diferente. Él fue declarado hijo de Dios por la resurrección. Ahora, para terminar, el apóstol Pablo en versículo 4 termina otra vez preguntando, pero ¿quién es este ser? ¿Quién es este hijo con dos naturalezas? Bueno, Pablo llega al clímax, por eso lo pone al final, diciendo, bueno, este es Jesucristo. Ahora note, aquí tenemos ambos el caso genitivo. Otra vez, estos genitivos se deben a la palabra su hijo. A ver si lo volvemos a ver otra vez. Ya, aquí está, el hijo en genitivo. Y estas palabras, Jesucristo, el Señor nuestro, también son adjetivos que explican la palabra huio, hijo. Y porque huio está en genitivo, Jesucristo también está en genitivo. El Señor nuestro también está en genitivo, el Señor.
está en genitivo. De nosotros es genitivo, pero este genitivo es el igual que de David y es igual que aquí de Dios, ¿ok? De nosotros es genitivo de posesión, digamos, el Señor de nosotros. ¿Ok? Así que ahí tenemos la frase final que termina analizando quién es este hijo que es el protagonista del Evangelio. Ahora estamos listos para elaborar una suerte de bosquejo homilético a la luz de la estructura que hemos notado. Y el tema obviamente es la doble naturaleza de Cristo o del Hijo. En primer lugar, tenemos la humanidad. En su humanidad, él llegó a ser del linaje de David, ¿ya? Era de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví, no era de la tribu de Benjamín, ninguna otra tribu. En su humanidad, él llegó a ser del linaje de David en el aspecto de la carne. Pero en el aspecto espiritual, su naturaleza divina, él fue declarado hijo de Dios en poder por medio de la resurrección de los muertos. Así que aquí está un sermón con dos puntos principales hablando de la doble naturaleza de Cristo. Y al final, la conclusión sería, este tremendo ser, el único en toda la existencia, que es Dios y hombre al mismo tiempo. Este único ser, ¿quién es? Bueno, es Jesús el Mesías, pero más importante, es Curios, es Señor de nosotros, a quien debemos someternos. Este es el protagonista del Evangelio, a quien Pablo es llamado a proclamar. Espero que este análisis de los versículos 3 y 4 les haya ayudado, que sea parte de su aprendizaje de analizar en detalle la gramática del texto en griego, que en la medida que lo vamos haciendo día tras día, semana tras semana, se hace familiar. Y esto nos va a permitir estudiar en detalle todo el Nuevo Testamento. Que Dios le bendiga. En la siguiente clase avanzaremos con el versículo 5, Dios mediante.